nuestras Biblias, hermanos amados, vayamos al consejo de la palabra. Estamos estudiando el Sermón del Monte a la luz del reino de Dios. Mateo capítulo 7, es ahí donde nos encontramos. Mateo capítulo 7. Versículo 12. Dice, voy a leer la versión 60, que es una versión que creo que la mayoría tienen. La versión 60, Reina Valera 60, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Podemos leerlo de nuevo? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quizá de todo el sermón del monte que Jesús enseña, quizá, hermano, este es el pasaje la frase más importante, donde apunta todo lo que ya Jesucristo ha dicho hasta este momento y de donde parte lo que está por decir como conclusión. Jesús, hermano, de hecho, ha llegado a la conclusión del sermón y ahora se dispone a decir algunas cosas prácticas que como cuidado debe de poner atención su pueblo. Pero ha llegado a la conclusión de su mensaje. ¿Cómo sabemos que ha llegado a la conclusión? Porque, hermano, cuando llega esta preposición, por eso o por esto, dependiendo de la versión que tú tengas, esta preposición, hermano, une todo lo que ya dijo antes, probablemente lo más inmediato, que fue lo que estudiamos la semana pasada acerca del pedir, del llamar, del buscar, pero no nada más lo une con lo más inmediato, lo une con todo lo que ya ha dicho y te lo voy a explicar ahora. Y llega un mensaje que, vuelvo a insistir, es una frase de conclusión que quiere dejar en la mente de sus oyentes, pero esta frase, hermano, ha sido de tanto poder, ha sido una frase de tanto impacto que ha quedado, hermano, resonando como una de las frases más importantes del Evangelio de Jesucristo. Por eso era necesario darle tiempo de manera exclusiva a esta expresión. Y yo quisiera, hermano, que escucharas cómo dicen otras versiones, cómo, aunque hay pequeñas variaciones, valdría la pena que escucháramos o que leyéramos algunas versiones. Si tú tienes alguna otra, seguramente vas a encontrar unas pequeñas variantes, pero nos va a ayudar a entender el significado de lo que es esta frase llamada la regla de oro. Hoy vamos a estudiar el significado de la regla de oro. Vamos a tratar de introducirnos en la esencia de la regla de oro. Y vamos a tratar de entender por qué se le ha llamado la regla de oro. Hermanos, si se le ha llamado así, hermano, eso ya nos dice lo valiosa que es, lo importante que es. Porque el oro, hermano, sabemos que es el metal más preciado de la tierra, el más valioso por muchas razones. Aún bíblicamente el oro tiene una posición relevante. En la Biblia el oro representa la divinidad. Así que si se le ha llamado así, representa algo valioso, algo muy importante, algo muy necesario y también algo muy divino, bíblicamente hablando. Amén. Pero antes de continuar, yo quisiera que viéramos algunas versiones y que abriéramos nuestra mente a este poderoso pasaje de la Biblia. Ya lo leímos en la Biblia Reina Valera versión 60. La versión de las Américas dice o traduce muy parecido, pero vamos a ver ahora la NBI, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice así: así que en todo traten
ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Me gusta cómo dice, de hecho, como diciendo, no hay más, no hay más. Esto es toda la ley y los profetas. La Biblia del Jubileo, la versión del Jubileo traduce así: así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La Biblia latinoamericana traduce así: pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. Es interesante porque nos clarifica que está hablando de una conducta, ¿verdad? De un comportamiento. En esto consisten la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. En otras palabras, la Biblia entera, ¿verdad? Porque la Biblia entera, o el Antiguo Testamento de manera más puntual, es la ley y los profetas. La Nueva Biblia Viva traduce así: haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y los profetas. Y finalmente la Nueva Traducción Viviente traduce así: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia, me gusta esto. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Me gusta esta versión, hermano, porque nos dice que tú sabes que es una esencia. La esencia es como el concentrado, ¿verdad? Es la parte más importante. Cuando hablamos de un perfume, por ejemplo, los perfumes que nos venden a nosotros no son la esencia del perfume. Son ya un tratamiento con algunos químicos, potenciadores, fijadores, que toman de la esencia. La esencia, hermano, entonces es un concentrado. Entonces la esencia siempre va a ser algo central, algo relevante, algo importante, que si tú le quitas eso, deja de ser lo que es. Si tú le quitas la esencia a un perfume, hermano, va a ser solo alcohol con algunos otros químicos, pero no va a tener el aroma que se está buscando. Entonces, hermano, me gusta esta versión cuando dice: esta es la esencia, como que Jesús ha llegado al ingrediente principal de todo lo que ha dicho. Si tú le preguntas a un cocinero cuál es el ingrediente principal, seguramente que él te va a decir: bueno, si tú le quitas esto a esto que estamos cocinando, deja de ser lo que se pretende que sea, ya es otra cosa. Sea un pastel, sea un postre, sea un guisado, se convierte en otra cosa. Entonces, hermano, de la misma manera Jesús en su sermón, en su predicación, Él va llevando una idea, va llevando una secuencia, va llevando una lógica de pensamiento, y en este momento nos revela cuál es la esencia de todo lo que hasta ese momento Él ha enseñado. ¿Eso qué significa? Que si quitamos el versículo 12 del capítulo 7 al Sermón del Monte, quizá el Sermón del Monte no va a perder su impacto porque es Dios el que está hablando, pero no vamos a tener el entendimiento de hacia dónde va llevándonos el Señor. Tenemos que entender, lo he estado diciendo durante toda esta serie de mensajes, que todo lo que estamos leyendo es parte de una predicación. No son ideas aisladas que el Señor se le fue ocurriendo. Es parte de toda una predicación. Y yo no sé si tú recuerdas cómo empezó este mensaje. Para aquellos que no lo recuerdan o que es la primera vez que están viniendo a escucharlo, te voy a dar un resumen en 3 minutos. Sermón del Monte, capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas. Es la introducción del sermón. Y en esa introducción del sermón el Señor va dando fuerza y va dando esperanza, va abriendo el corazón, las emociones y la mente, haciéndoles saber a los que les están escuchando, y de manera indirecta también a nosotros como sus discípulos de todos los tiempos,
que hay esperanza en Él, que en Él hay bendición verdadera. Hermano, no pierdas de vista, el Señor está hablando a un auditorio que se encuentra en una época donde la religión judía, la religión de la tradición de los padres del pueblo donde Jesús está predicando se ha fragmentado. Hay 7 religiones principales judías. Hay otras sectas más por ahí que están causando problemas. Además se encuentran bajo el rigor del imperio romano, que está metiendo también nuevas ideas. Hay mucha confusión, hay mucha frustración, hay mucha necesidad en todos los términos. Y también, hermano, hay una gran necesidad de tener entendimiento de la voluntad de Dios. Hoy, hermano, tenemos en internet, podemos encontrar 40, 50 o 100 puntos de vista. En el tiempo de Jesús por lo menos había 13 puntos de vista acerca de la ley judía. Así que había mucha confusión. En ese contexto, hermano, muchos vivían acusados. Muchos vivían tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras. Muchos vivían, hermano, pensando que debían cumplir con ciertos ritos y con ciertas ceremonias. Tú lo has leído, algunos decían que era en el templo, otros decían que era en el monte. Había muchas ideas, muchos decían que era a través de 7 lavamientos que tenían que hacer, otros decían que era a través de los diezmos, en fin. Y en ese ambiente de tanta confusión el Señor les dice: hay bendición para ustedes, hay esperanza. Y ellos decían: pero para esa bendición tengo que hacer algo. Y el Señor les dice: la bendición viene ya de Dios, Dios ya les dio la bendición. Y acto seguido el Señor va a decirles quiénes son ellos. La bendición que Dios tiene para ustedes es por lo que ustedes ya son, no por lo que van a hacer. Y ustedes son la luz y son la sal. Y el Señor está esperando que tengan ustedes una evidencia de que ustedes son la luz y de que ustedes son la sal. Mira, solamente, no voy a repetirlo todo. Versículo 16 del capítulo 5 dice: brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuáles son la evidencia de que tenemos luz? Nuestras buenas acciones. Las buenas acciones son la evidencia de que hay luz. Si no hay buenas acciones, entonces hay oscuridad. Pero ahora el Señor, habiendo dicho voz de esperanza, habiendo dado identidad, ahora viene una exhortación de demostración de que las reglas, de que las leyes, o mejor dicho, las prácticas ceremoniales de la ley no sirven para nada, y va a demostrar la gran flaqueza y la gran necesidad del alma humana ante lo que la ley exige. Y es cuando entonces comienza el texto que quería leer, que nos va a servir para entender la regla de oro. Mira el versículo 17, por favor, del capítulo 5. Estamos en el capítulo 5. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Ya acabó su introducción, hermano. Su introducción fue una voz de esperanza y una voz de asegurar la identidad. Ahora va a entrar en el tema. Las bienaventuranzas y la definición de luz y sal solamente fue la introducción de su sermón. Ahora va a entrar al cuerpo sólido, importante y relevante. Ahora va a entrar a la explicación, ahora va a entrar a la exhortación, ahora va a entrar a la reprensión. ¿Estás acá? ¿Y cómo comienza? Diciendo: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Hermano, a mí me queda clarísimo que este es el inicio de su mensaje, y lo que estamos leyendo hoy en el capítulo 7, versículo 12, es la conclusión, porque vuelve a retomar la misma frase. En este pasaje dice: no he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y en el versículo 12, capítulo 7 nos dice: esto es la ley y los profetas. En otras palabras, lo que le está diciendo es: lo que yo les dije al principio de este sermón, lo que yo les dije al principio de esta predicación, ahora estoy llegando a la conclusión. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplirla. Y ahora les demuestro cómo se cumple la ley y los profetas.
Ahora, esa demostración de cómo se cumple la ley y los profetas, ¿dónde está? En todo lo que Jesucristo ya predicó. ¿En dónde está la demostración del cumplimiento de la ley y los profetas? Ustedes oyeron, no matarás. Habla de la ira. Y al comenzar a hablar de la ira, dice, aquí está el cumplimiento. Hay que vencer la ira, hay que vencer el enojo. Después habla del adulterio y de la fornicación, la vida sexual. En la vida sexual, cuidando la vida sexual, teniendo santidad en la vida sexual, cuidando el matrimonio, cómo tratamos al esposo, cómo tratamos a la esposa, siendo fieles. Ahí es donde se mira el cumplimiento de la ley y los profetas. Más adelante habla del divorcio. El divorcio es una evidencia de que no se está cumpliendo la ley y los profetas, es una dureza de corazón. Más adelante habla de la veracidad. Hay que ser veraces, que tú sí sea sí, que tú no sea no. La veracidad es una evidencia del cumplimiento de la ley y los profetas. Más adelante va a hablar de la venganza. Y va a decir, no es correcto que nosotros busquemos la venganza. La venganza no es parte de lo que Dios quiere conforme a la ley y los profetas. Más adelante va a hablar del amor a los enemigos. Amemos a nuestros enemigos, no hagamos bien solamente a los que nos caen bien, aún a los que son contrarios a nosotros. Deseamos que Dios les bendiga. No podemos nosotros maldecir, porque Dios nos ha mandado a bendecir, aún a los que no están de acuerdo con nosotros. Y al final, hermano, de estos poquitos ejemplos, el Señor dice, si no cumplen todo esto, no pueden entrar al reino de los cielos. Y entonces, hermano, llega la primera pregunta que nosotros nos hacíamos: ¿quién puede cumplirlo? Y la respuesta es: nadie puede. Y entonces, como nadie puede cumplir la ley y los profetas, ¿qué vamos a hacer? Viene el Señor y dice: ustedes no pueden, a menos que entreguen su vida al que sí puede. Y dejen que su vida sea moldeada con aquellas herramientas que aquel que sí puede les entrega, y empieza a decirnos cuáles son estas herramientas. Tienen ustedes que aprender a dar, es la primera herramienta. Tienen que dar, tienen que compartir con otros, tienen que dar sin esperar recibir, y tienen que dar sin esperar ser reconocidos, en humildad. Pero después dice, tienen que orar. No pueden ustedes tener una vida sin oración. Y esa oración tiene que ser dirigida al Padre, y tiene que ser una oración pensada en los demás. Porque yo quiero que notes esto, pon atención, perdón que me regrese tantito, pero es importante. Cuando el Señor habla acerca de la ira, está hablando del prójimo y dice: no te enojes con tu prójimo. Cuando habla de tener una vida sexual en santidad, está diciendo: no seas infiel, no forniques, no dañes a tu prójimo. Cuando el Señor habla acerca del divorcio, está diciendo: sé fiel a tu esposo, sé fiel a tu marido. En otras palabras, sé fiel a tu prójimo, ama a tu prójimo. Cuando el Señor habla de la veracidad, Él está diciendo: no levantes falso testimonio, no mientas, ni tampoco te trates de escudar ante tu semejante con un juramento falso. Sé veraz delante de tu prójimo. Cuando el Señor va a venir a hablar acerca de la venganza, Él va a decir: ama a tu prójimo, aún al que te ha hecho daño, aún al que ha hablado mal de ti, aún al que te ha criticado. No trates de desquitarte de tu prójimo. Cuando el Señor va a venir a hablar acerca del dar, va a decir: ve quien está en necesidad y dale a tu prójimo. Cuando el Señor habla acerca de la oración, el Señor va a decir: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en nuestra vida y danos el pan nuestro. Eso, hermano, lo enfatizamos la semana pasada. El pan nuestro, no dice el pan mío, el pan nuestro. Una mentalidad pensando en el prójimo. Entonces Jesús dice: cuando ustedes oren, no oren solamente pensando en ustedes, piensen en su prójimo. No nos hagas caer en tentación. Una vez más, el Señor, hermano, la oración, hermano, es plural. No nos hagas siempre pensando: no estoy pensando solo en mí, estoy pensando en mí. ¿Quiénes serán esos en los que está pensando? ¿Sus discípulos? ¿Sus seguidores? ¿Quién sería si tú hicieras esta oración? No nos hagas caer en tentación. Tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tus padres, tú y
tus ministros, tú y tus hermanos en la fe. No nos hagas. Está pensando en el prójimo. Más adelante empieza a hablar del ayuno. Y en el ayuno dice, cuando tú ayunes, no hagas que tu rostro se vea pálido y que tu rostro se vea decaído. No, que tu prójimo te vea fuerte, que tu prójimo te vea firme, porque cuando tú ayunes tienes que darle un mensaje a tu prójimo, y ese mensaje a tu prójimo es de que tú confías en Dios y de que tu fuerza está en el Señor. Más adelante el Señor va a decir, entonces ya vimos, dar, oración, ayuno, son armas, son herramientas. Después va a hablar acerca de dónde está el tesoro y va a decir, no acumules aquí en la tierra, no hagas tesoros aquí, piensa en el reino de los cielos, porque pensando en el reino de los cielos vas a estar más fuerte, más sólido, vas a estar consagrado, vas a estar santificado y vas a poder en esa consagración servir mejor a Dios. ¿Para beneficio de quién? Del prójimo. En ese mismo contexto va a decir, no te afanes, no te afanes, no tengas ansiedad por lo que vaya a pasar mañana. Dale a cada día su propio afán, porque cuando tú te afanas en tus propias necesidades, dejas de ver, número uno, a Dios y dejas de ver al prójimo y terminas viéndote a ti mismo. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Y en ese contexto, hermano, el Señor está pensando, tienes que pensar menos en ti y más en Dios y en tu prójimo. Ahora llegamos al capítulo 7, y en el capítulo 7 el Señor habla acerca de la murmuración, habla acerca de la crítica y habla acerca del juicio. Y lo que está diciendo es, ¿por qué estás criticando a tu hermano? ¿Por qué estás criticando a los que te rodean? ¿Acaso Dios te puso por juez de tu hermano? ¿No deberías dedicarte mejor primeramente a evaluar tu propio corazón para que después te dediques a qué? A ayudar. Hermano, la crítica, hermano, que nada más es murmuración, pero no aporta nada al beneficio de la persona que está cometiendo alguna falta. Hermano, eso es un pecado. Lo que el Señor dice es, ayuda a tu prójimo. Si él tiene una viga, si para ti es una viga, evalúate a ti para que te des cuenta que tú no puedes cumplir todo lo que Dios te pide. Y como tú no puedes, en vez de criticar a tu hermano, busca la ayuda de Dios para que puedas tú ayudarlo, no con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo es, no juzgues a tu hermano, sino ve cómo puedes ayudarlo. Y si no puedes ayudarlo, no murmures de él, ponte a orar por él. Y finalmente, después de que habla del juicio, que es una expresión, o mejor dicho, el juzgar con juicio santo, que es una expresión de amor hacia el prójimo, entramos a lo que vimos la semana pasada: pidan, busquen y llamen, ¿verdad que sí? Pero ese busquen, piden y llamen está dentro del contexto de háganlo para su prójimo. ¿Recuerdas que vimos, hermano, que el Señor en otro pasaje usa la historia, la alegoría o la parábola de aquel que viene a tocar la puerta de su amigo y le dice: ábreme y dame un poco de pan para darle al que llegó a mi casa? No llegó a pedir que le diera pan para él, sino para compartir con el que ya había llegado a su casa. Entonces, una vez más vemos que el Señor está haciendo todo esto en el contexto de hazlo para tu prójimo. Llegamos finalmente entonces a esta conclusión. Por eso, esta contracción, por eso, es la que va a unir esta frase poderosa con todo el sermón que comenzó en el capítulo 5, cuando dijo: yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. ¿Estás acá? Entonces, para poder entender todo lo que implica esta frase, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas, tenemos que recordar todo lo que ya estudiamos, ya leímos, ya analizamos, ya platicamos hasta este momento. ¿Te has puesto a pensar tú cómo quieres que te traten en tu casa? Como persona en general. Podemos pensar: ¿cómo quiero que me traten? ¿Con amabilidad?
con paciencia. En alguna ocasión yo me he sentado a pensar o me he detenido, por ejemplo, en un restaurante a ver una mesera o a un mesero que los veo muy ajetreados, los veo que entran, que salen, que de repente ya le está gritando alguien por aquella mesa, que de repente ya se le cayó algo de la charola, y yo me pongo a pensar, tiene mucha presión esa persona. Y yo veo que le grita a aquel cliente, aquel otro también le exige, un compañero también le está diciendo algo, el gerente también le está diciendo algo. Y en algún momento yo he dicho, ¿me voy a unir a todos estos? O quizá puedo hacer algo diferente. Y entonces sonreírle. O quizá decirle gracias por su esfuerzo, señorita. ¿Cómo quisiéramos ser tratados? Esa es la pregunta importante hoy. Miren, solo un ejemplo a nivel social, para que tú entiendas cómo este mandamiento o regla de oro ha llegado al total olvido y desprecio de nuestra sociedad. Y un ejemplo a nivel social muy claro es el aborto. Porque mira, hermano amado, ¿qué está moviendo a que se promulguen tantas leyes a favor del aborto en muchos países, incluyendo el nuestro? El desprecio a la otra persona. Porque yo me pongo a preguntarme, si yo fuera un embrión en el vientre de mi madre, ¿cómo quisiera que me trataran? Yo me pregunto, ¿alguna madre que piensa en abortar alguna vez podrá pensar, si yo fuera este embrión que está en mi vientre, ¿cómo quisiera ser tratado? Yo creo que si le preguntáramos a un embrión y un embrión pudiera dar respuesta y dijera, ¿qué es lo que más quieres? Yo creo que un embrión de todas esas mamás que piensan en abortarlos por las razones que sean, tal vez solo una cosa dirían esos embriones: quisiera que me dejaran vivir. Nada más. Ya no que le pongan canciones de cuna, ya no que le busquen un nombre bonito del que no tenga que avergonzarse después. Solo una cosa: déjenme vivir. Aunque después me pongan un nombre feo, aunque después me dejen en un orfanato si quieren, pues, pero déjenme vivir. Esa es la evidencia más clara, hermano, que la regla de oro en el mundo, hermano, en nuestra sociedad y tristemente entre muchos cristianos, porque para tu sorpresa hay iglesias que están respaldando estas legislaciones proabortistas. La dignidad, el respeto hacia la vida, hermano, está invalidada. ¿Y sabes por qué? Porque las personas no caminan pensando en voy a tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Caminan con una premisa diferente, diabólica, ya te voy a explicar. Ahora, antes de avanzar, hermano, y que entendamos algunas cosas que para mí son importantes que hoy recibamos, quisiera decir algo acerca de por qué una regla de oro, por qué llamarle una regla de oro. Ya explicamos que el Sermón del Monte empieza con yo vine a cumplir la ley y los profetas. Yo vine no a abolir la ley, vine a cumplirla. Y el Señor nos va a llevar por un pasaje o por un recorrido de moral, de ética, de conducta y de práctica cristiana. Eso es todo lo que está en medio. Cómo debe ser la moral de un cristiano, cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su vida devocional y cómo debe ser su manera de pensar. Ya el apóstol Pablo, hermano, nos lo va a ampliar muchísimo. Pero el Señor nos muestra entonces y nos dice, ok, a ver, tú ya tienes bendición y Dios ha prometido estar contigo cuando llores, cuando te persigan, cuando tengas dificultades, cuando te sientas débil. Ya lo prometió. Él ya te ha dicho que tú eres la luz y la sal, por lo tanto eres valioso, eres importante, no eres cualquiera. El Señor te ama y ha dado identidad y destino a tu vida.
No obstante, tienes que entender que hay una vida, una conducta, una ética, una moral, un esfuerzo, una vida devocional, una práctica cristiana, un cambio de mente, una introducción hacia la santidad para que se cumpla la ley y los profetas. El Sermón del Monte se construye sobre esta premisa, que es cumplir la ley y los profetas. Y al final de toda su disertación llega una, ¿cómo podemos decir? A una conclusión, hermano, apabullante. Nadie puede. Pon atención. Nadie puede cumplir la ley y los profetas. Si nosotros tenemos que decir algo de manera inmediata al mensaje del día de hoy, como una conclusión adelantada acerca de la regla de oro, es que nadie puede cumplirla. ¿Estás aquí? Nadie puede. ¿Quién puede hacer a los demás todo lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros mismos? La realidad es que todo el tiempo estamos buscando que los demás nos hagan a nosotros lo que nosotros queremos para nosotros. Estamos presionando para que los demás hagan, para que los demás cambien, para que los demás se ajusten a nosotros. Y Jesús entonces viene a demostrar que nadie puede cumplir la ley, ni nadie puede cumplir lo que la Biblia, en pocas palabras, nadie puede cumplir lo que la Biblia dice. Nadie, absolutamente nadie. Demuestra que las leyes rabínicas, que las prácticas ceremoniales no sirven para ayudar a nadie a salvarse. No aportan absolutamente nada a la salvación del hombre. No suman, al contrario, restan. Jesús va a demostrar entonces que como nadie puede cumplir la ley, se necesita algo. Se necesita su gracia, se necesita su regalo, se necesita su intervención. Y podemos decir algo, hermano. Dentro de los incrédulos, dentro de aquellos que no tienen a Cristo Jesús, no hay capacidad alguna para amar, ni para comportarse como Jesús manda aquí. Pon atención, aquel que no tiene a Cristo Jesús es incapaz de cumplir la regla de oro. Esto es algo inaccesible. Esto, hermano, es algo que sencillamente puede ser hasta absurdo para los que no tienen a Cristo Jesús. Los que no son creyentes no pueden realizar cosas que sean santas, que sean éticas, que sean moralmente correctas. No se pueden acercar, hermano, a este nivel de exigencia que el Señor pone. El que no tiene a Cristo Jesús no puede dejar de odiar, no puede dejar de ser adúltero, no puede dejar de aborrecer a su prójimo, no puede dejar de mentir. Sencillamente no puede dejar de buscar hacer tesoros en la tierra. Su mente va a estar en la tierra y en los tesoros que esta tierra tiene. No puede orar y no puede llamarle Padre a Dios. No puede ayunar buscando que su vida espiritual se haga fuerte, porque sencillamente no tiene una vida espiritual que cuidar. Entonces el Señor deja claro: nadie puede, a menos que nosotros seamos invadidos por el que sí cumple. Porque Él dijo: yo vine a cumplir la ley y los profetas. Si Él es el que cumple la ley y los profetas y haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo, es el cumplimiento de la ley y los profetas, entonces yo no puedo hacer a los demás lo que quiero que hagan hacia mí, a menos que me humille y tome la vida que da aquel que vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Sí se entendió? Entonces es a través de la gracia de Cristo Jesús que podemos nosotros acceder no solo a la vida eterna, hermano, sino a una vida santa, una vida donde podemos dejar de odiar. Aleluya. El cristiano puede dejar de odiar, aunque a veces el proceso sea doloroso y tal vez lleve tiempo.
El cristiano, hermano, sí puede ser fiel en su matrimonio, sí puede, aunque tenga tentaciones. El cristiano sí puede llevar una vida sexual conforme a la palabra de Dios, aunque haya luchas en esa área. El cristiano sí puede ayudar a su prójimo, aunque a veces seamos llamados a ser egoístas. El cristiano sí puede amar a su enemigo y bendecirlo y decir: me hizo daño, me dolió, me descalificó, lo que sea, pero yo no voy a maldecirlo ni a desear que se vaya al infierno, porque Dios no me ha llamado para que mi boca produzca palabras de maldición, sino de vida. El cristiano, hermano, puede dar generosamente. El cristiano, hermano, puede hacer tesoros en el reino de los cielos, porque ahora sabe que es luz y que es sal. El cristiano puede dejar de murmurar y puede dejar de causar división entre sus hermanos, sembrando semillas de juicio. Pero no podemos si no estamos sometidos a Cristo Jesús. Entonces, hermano, así como el mensaje comenzó explicando que Él no vino a abolir la ley sino a cumplirla, entendemos de la misma manera que la regla de oro que Él como Mesías y como Dios establece para que se cumpla, solo y solamente se puede cumplir por medio de aquel que sí es capaz de cumplirla. Piensa en esto, hermano. Jesucristo cumplió la regla de oro a cabalidad. Él cumplió la regla de oro al 100%, hermano. Él vino a hacer por nosotros lo que nosotros debimos haber hecho por Él. Él vino a hacer por nosotros, siendo Dios, lo que nosotros debimos darle a Él desde el principio, siendo Él es Dios. Hermano, Él es Dios y debimos haberle servido. Sin embargo, Él vino a servir. ¿Estás aquí? Él es Dios y nosotros no debimos ignorarlo, sino debimos ponerle atención. Y no lo hicimos. Pero dice la palabra que Él puso su mirada sobre nosotros, nos miró, descendió desde los cielos y poniendo su mirada de misericordia nos escogió. Nosotros debimos haberlo escogido a Él, pero andando en delitos y pecados nos olvidamos. Pero Él sí, desde la eternidad nos escogió para que fuéramos sus hijos. Entonces, ¿qué estoy diciéndote? Que la regla de oro se cumple perfectamente en Jesús. Él vino a hacer con nosotros todo lo que nosotros no quisimos hacer por Él. O en otras palabras, Él vino a hacer por nosotros todo lo que nosotros debimos haber hecho por Él y para Él. A lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los tiempos, hermano, este principio básico de la regla de oro ha sido trastocado, ha sido modificado. El ser humano, hermano, ha cambiado la profundidad de esta frase que el Señor vino a decir, lo que la hace divina. Pon atención en esto que te estoy diciendo. La regla de oro es divina. ¿Por qué? Porque es profundamente positiva. Lo que la hace diferente por encima de toda religión, de toda literatura y de toda filosofía. Porque te voy a decir lo que no es la regla de oro. La regla de oro no es lo que dijo un rabino judío, hermano, hace muchos siglos. Un rabino judío muy afamado llamado Hillel. Este rabino judío dijo: lo que te es odioso, no lo hagas a otra persona. ¿Qué te parece eso? ¿Suena bien? Lo que te es odioso, no lo hagas a otra persona. Pero hermano, esto es una forma de diluir la regla de oro, porque está expresada de una manera que parece que es lo mismo, pero está dicha de una manera negativa. Lo que para ti es odioso, no se lo hagas a otro. Y en primera instancia parece moralmente ético y moralmente correcto, pero la regla de oro va más allá, hermano, a no hacer lo que yo no quiero para mí. Ahorita lo vas a ver.
El libro de Tobías, un libro apócrifo en la Biblia, hermano, un libro deuterocanónico, es decir, inspirado en segundo orden, dice en uno de sus pasajes: lo que tú mismo aborreces, a ningún hombre se lo hagas. Suena bien, ¿no? Lo que tú aborreces, a ningún hombre se lo hagas. ¿Tú aborreces que te mientan? Bueno, pues tú no le mientas a los demás. Suena bien, ¿verdad? Pero quiero que notes cómo estas dos expresiones, que son básicamente lo mismo, están centradas en el yo, en lo que a mí no me gusta. Los eruditos judíos de Alejandría, que tradujeron la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento que se escribió en griego, ellos daban un consejo en esta misma dirección. Ellos decían: del modo que deseas que ningún mal te acontezca, sino más bien ser partícipe de todas las cosas buenas, así deberías actuar en el mismo principio con todos tus súbditos y malhechores. El mal que tú no deseas que te acontezca, así tú deberías actuar en este mismo principio con los demás. Suena bien, ¿verdad? Pero una vez más, inicia con un pensamiento negativo. Lo malo que tú no quieres que te acontezca. Confucio, hermano, el pensador chino, hermano, también dijo algo muy parecido. Por eso tú vas a encontrar en estos libros budistas, tú vas a encontrar frases que se parecen mucho a estas, pero se parecen. Yo diría que estas son reglas de plata o de bronce o de cobre, pero ninguna de ellas es la regla de oro. Confucio dijo: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. Tal parece, hermano, que agarró la misma frase de Jesús y nada más la puso en negativo. Lo que no quieras que te hagan, no lo hagas a los demás. Y sabes tú que hay muchos cristianos que, tratando de enseñar la regla de oro, están enseñando a Confucio. Hay muchos cristianos que dicen: es que hay que seguir la regla de oro, lo que no quieras que te hagan, tú no hagas a los demás. Y no saben que están citando a Confucio y no a Cristo. Un griego llamado Nicocles escribió en la antigüedad: no hagas a otros lo que te hace enojar cuando lo experimentas a manos de otras personas. Es la misma idea. Si alguien te hace enojar a ti, tú no hagas enojar a otros. ¿No suena bien? Si alguien te hace enojar, tú no los hagas enojar. Epicteto, otro filósofo griego, o más bien un filósofo griego, declaró: el sufrimiento que evitas para ti, no se lo aflijas a otro. Pero todas estas expresiones, hermanos, son expresiones negativas de lo que Jesús enseñó. Una más, los estoicos, ya unos 2 siglos después de Jesús, los estoicos promovían el siguiente principio: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a nadie más. Todas estas frases, quiero que notes que su énfasis es negativo. El principio de todas estas frases, hermano, para buscar relaciones humanas correctas, está basado en lo que yo no quiero para mí. En lo que yo no quiero para mí. Es decir, sigo siendo yo el centro de mis relaciones para buscar una relación de bienestar con las demás personas. Jesucristo, hermano, como Dios que es, como Mesías que es, va a presentar un enfoque revolucionario. Porque, hermano, todas las demás expresiones que ya te mencioné parecen bien, suenan correctas, y no digo que no estén correctas. Yo creo que es correcto. Si alguien te hace enojar, pues no te desquites con alguien más, ¿verdad? Creo que eso es correcto. Sin embargo, hermano, Cristo, hermano, va a elevar como debe de ser, como el Dios que Él es. Hermano amado, no podía venir Él a elevar el espíritu de la ley, sino venía a elevar el espíritu de mi conducta hacia los demás. La motivación, hermano, de todas estas expresiones que acabamos de leer o mencionar son básicamente egoístas. Es buscar el abstenerse de dañar a los demás, buscar abstenerse de dañar a los demás a fin de que nos hagan daño. Todas estas formas negativas de la regla no son de oro, como ya lo dije,
porque son sobre todo normas utilitarias, motivadas por el amor y la autopreservación propia. En palabras de alguien que tú conoces de nuestro país, nuestro gran presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero cuando yo respeto a lo que es ajeno, es buscando no tener problemas con lo que es mío. Entonces estoy preservando lo mío, buscando no molestar al de junto. Suena bien, hermano, y éticamente no estoy diciendo que sea incorrecto. Sin embargo, hermano, el Espíritu de Cristo es mucho más profundo. Las Escrituras nos dicen varias veces, hermano, que la humanidad caída, o mejor dicho, que la humanidad está caída. Y como la humanidad está caída, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien se aparte del pecado, no hay ni siquiera uno. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que la forma en que el hombre usa su mente no puede ser buena, no puede ser sana, no puede ser santa. Por eso es que todos estos hombres que te acabo de mencionar usaron una manera negativa para trastornar la ley o la regla de oro. ¿Por qué? Porque su corazón es negativo. Y como el corazón del hombre es negativo, todo lo que construya va a ser negativo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre que el Señor está demostrando en todo este sermón del monte? Pon atención. El problema básico es que el hombre piensa en sí mismo y no en su prójimo. ¿Estás acá? Entonces, ¿cuál es el problema básico de la humanidad? La ausencia de amor. Por eso el Señor, toda la construcción de su gran sermón del monte está basado en busca a Dios, ama a Dios y a tu prójimo. Un hombre no regenerado que no conoce al Señor no puede estar a la altura de un amor desinteresado. No puede, hermano, sencillamente no puede. El amor que ama a los demás como a uno mismo y que trata a otros de la misma manera que queremos ser tratados es algo que está inaccesible a los que no conocen a Cristo. Por eso tal vez tengo que hacer la pregunta: ¿y tú ya conoces a Cristo? Porque quizá tengamos que hacer un análisis. Y si tú no estás caminando en un amor desinteresado, o es porque te has olvidado del que te salvó, o porque no tienes al que salva. Porque no hay otra manera de entrar al cumplimiento de la regla de oro a menos que sea a través de Jesucristo. Y si tú no sientes en tu corazón la contristación del Espíritu Santo para poder amar a tu prójimo, quizá es porque no tienes a Cristo. Es imposible para el que no tiene a Cristo poder cumplir con esta norma de vida. Hermano, ¿qué es lo que va a diferenciar al cristiano? ¿Lo que sabe o lo que vive? Lo que vive. En esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesucristo no dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se saben la Biblia, en que se saben la doctrina. No. En esto sabrá el mundo en que son mis discípulos, en que quizá tienen la capacidad de predicar, de enseñar. No, en esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué es la regla de oro? La regla de oro es el resumen perfecto que Jesucristo hace de la ley y de los profetas. Es el resumen perfecto. Es la síntesis, hermano, más exacta y más precisa que Jesucristo hace acerca de la ley, como Él mismo lo define, mostrando un principio que está por todas las Escrituras. Es decir, cuando Él habla de la ley y los profetas, lo que está diciendo es: esto está en toda la Biblia. Esto está, léelo, búscalo, escudriñalo. Esto está en toda la Biblia. Esto es la ley y los profetas. Está hablando Dios, hermanos, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Esto es
la ley y los profetas. La regla de oro se cumple en todas las veces que Jesucristo y su palabra nos piden amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo dijo esta frase 3 veces, o mejor dicho, en 3 ocasiones en los diferentes evangelios. Una ocasión cuando le preguntó un fariseo, la otra ocasión se lo dijo al joven rico. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Citando Deuteronomio, hermano, mira hasta dónde se fue el Señor. Hasta Deuteronomio, uno de los primeros libros escritos. Por toda la Biblia vamos a encontrar este principio: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Solo para mostrarte algunos pasajes claros, mira lo que dice Levítico 19:18. Y este sí lo quiero buscar. Levítico 19:18. Antes de que lleguemos ahí, yo quiero que mires cómo este pasaje, este capítulo es un capítulo completo y absoluto de la regla de oro. Mira cómo dice. Habla a la congregación de los israelitas, estoy leyendo el versículo 1, y diles: santos serán, porque el Señor su Dios es santo. Mira lo que dice adelante en el versículo 8. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante, ni recogerás el fruto de tu viña. Lo dejarás para el pobre y el extranjero. Si tú fueras un pobre que no tienes que comer, ¿qué quisieras que alguien hiciera? Que dejaran un pedazo de comida ahí para que tú lo recojas. Eso haz tú con los pobres. No hurtarás, no engañarás, ni se mentirán unos a otros. Tú haz con los demás, hablando con verdad, hablando sin engaño y sin mentira. No jurarás en falso por mi nombre. Luego, 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás el salario. 14, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Hermano, si hay, hoy que está tan de moda, si hay alguien, hermano, que tiene memoria de los desvalidos, es Dios. Hoy se nos hace muy revolucionario todas estas estrategias políticas para darle atención a los que tienen discapacidades, como se les llama. Dios ya había pensado en ellos, ya había pensado en el ciego, en el sordo, en el cojo. No maldecirás al sordo. 15, no harás injusticia en juicio, es decir, vas a hablar verdad, no vas a mentir. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que harás justicia. No mentirás, en pocas palabras. No calumniarás entre tu pueblo. 17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado contra él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, el Señor no está, como algunos pueden pensar, está diciendo palabras nuevas. Él está citando el Antiguo Testamento, porque Él vino ¿a qué? A cumplir la ley y los profetas. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Voy ahora al apóstol Pablo, al Nuevo Testamento. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que cuando sobrellevamos las cargas, nos soportamos los unos a los otros, estamos llevando la ley de Cristo. Pero cuando a la primera de cambios, hermano, no estamos dispuestos a soportar a nuestro hermano en su manera de pensar, en su manera de ser, y lo descalificamos y lo enjuiciamos, no estamos cumpliendo la ley. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley, una vez más, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más lo estoy ratificando, hermano. Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y no es acaso los temas que Jesucristo habla en el Sermón del Monte? ¿No acaso el Señor Jesús habla del adulterio, habla del matar, habla del robar, habla del decir mentiras, habla del codiciar? Hermano, Pablo está citando el Sermón del Monte, o le está dando una conclusión o un resumen. Y dice que en todo esto se cumple en amarás a tu prójimo.
Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que el Señor Jesucristo nos viene a dar un resumen perfecto en esta frase: haz a los demás todo lo que tú quieras que hagan los otros contigo. ¿Dónde está la maravilla de esta frase? Pon atención. La regla de oro, primero, es positiva. Número 2 es desinteresada. Número 3 es lógica. Y por último es idealista. ¿Por qué es positiva? Porque no está basado en lo que no puedo hacer. Porque, hermano, basarse en lo que no puedo hacer es de alguna manera hasta justificarse. Pero cuando nos dice que hagamos algo que no podemos hacer o que es muy difícil hacer, se convierte en un reto, se convierte en una meta, se convierte en una visión de vida, se convierte en un propósito. Antes yo tenía que conformarme con la limitada ética, con la limitada moral de no voy a hacerle a él lo que yo no quiero que me hagan a mí. Pero ahora el Señor nos dice: haz lo que quisieras que te hagan. Ahora te invito a la acción. No te invito a que te repliegues nada más y digas: yo no hice nada, yo no soy malo, yo no hice o no provoqué. Eso, hermano, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Estás aquí? Dios no te está invitando a que te repliegues, a que te escondas debajo de una piedra. Dios te dice: vamos a entrar a la acción. Después es desinteresada. Haz a los demás lo que quieras que hagan los otros contigo. Es desinteresada, porque comienza yo haciendo por los demás. Entonces el punto focal no soy yo. El punto focal es mi hermano, es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, son mis hermanos en la fe, son los que no conocen del evangelio. El punto focal son los demás, el pan nuestro. Aleluya. Cuando venimos a la iglesia no es nada más venir por nuestro pan, sino que Dios nos dé a todos como comunidad. Entonces la persona importante es la otra. Es lógica. ¿Por qué es lógica? Porque el estándar de bienestar está en relación a lo que nosotros mismos valoramos como bueno y deseable. Es decir, es lógico que yo quiera algo bueno para mí. Eso es lo lógico. Mi sentido común me dice que quiero para mí lo bueno, ¿o no? ¿O hay alguien que quiera lo malo para sí mismo? No. Entonces es lógica, porque es buscar lo que yo quiero para mí, pero en los otros. Es buscar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, pero para los demás. Y por último, es idealista. Debe hacerse bajo el supuesto de que la otra persona quisiera hacer algo bueno por nosotros, aunque nunca lo haga. Por eso es idealista. Bajo el supuesto de que los demás quieren lo mejor para mí, entonces yo tengo una visión positiva de las demás personas. Tengo un ideal de las demás personas. Las demás personas también pueden ser capaces de desear algo bueno. Y como ellos son capaces de desear algo bueno, eso bueno yo lo quisiera para mi vida. Pero como no se trata de mí el evangelio, sino se trata de Cristo, entonces quiero que primero ellos sean bendecidos. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que yo busque lo bueno para los demás, bajo el supuesto de que ellos quieren también algo bueno, ¿ellos me van a dar algo bueno? No. Por eso es idealista. Porque si nosotros, eso no dice el pasaje, si nosotros pensamos que porque yo haga algo bueno por los demás, entonces ellos van a hacer algo bueno por mí, estamos equivocados. Eso se llama política. En la política es: yo te ayudo y después tú me la pagas. No. Es: haz algo bueno por los demás, así como tú quisieras que los demás hagan algo bueno por ti, bajo el entendido de que quizás nunca nadie va a hacer algo bueno por ti. Nos está invitando entonces el Señor a que hagamos lo que es correcto, aunque los demás no lo hagan nunca. Hacer lo bueno y lo correcto hacia los demás es el cumplimiento de la ley, aunque los demás nunca lo hagan con nosotros.
Entonces la regla de oro es hacer lo que nos gustaría que otros hagan, pero al hacerlo, aunque al hacerlo eso nunca suceda. Filipenses 2, 3 al 4, ya voy terminando, hermano, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No es voy a cambiar cuando mi esposa cambie. Oh, ¿cuántas veces he escuchado eso? No, yo voy a hacerlo, pero que él lo haga primero, o que ella lo haga primero. Entonces sí. O una de dos: o no eres cristiano, o te has olvidado del llamado a la santidad que Dios te ha hecho. O a lo mejor eres inconverso y por eso para ti es imposible hacer algo bueno a menos que el otro haga primero. Lo que estás buscando entonces es hacer un pago, que él lo haga, que él cambie, que él me venga a pedir perdón primero, y entonces yo ya veo si le pido perdón a él. Eso es un pago. Y Dios no te está pidiendo que esperes que alguien haga para que tú le pagues. Lo que te está pidiendo es: tú compórtate como un hijo de Dios, tú compórtate como un hijo de la gracia, tú compórtate como un súbdito del reino de los cielos. ¿Cómo vamos a cumplir la regla de oro? Siendo transformados. Necesitamos a los dos paracletos. Necesitamos el trabajo de los dos paracletos. ¿Quiénes son los dos paracletos? La palabra paracleto es una palabra griega muy sencilla, hermano, que significa uno que está al lado del otro para ayudar. Uno que está al lado del otro para ayudar. El primer paracleto se llama Jesucristo. Él es el primero que vino a ponerse a nuestro lado para ayudarnos. La palabra paracleto también se puede traducir como abogado. Cuando dice Juan: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre. Esa palabra abogado es paracleto. Lo que está diciendo es: tenemos uno que está a nuestro lado para ayudarnos delante del Padre. Se llama Jesucristo. Él nos va a ayudar, hermano. Pero después dice que el Señor enviará al Consolador. Y esa palabra consolador en el Nuevo Testamento viene de la palabra paracletos, que significa uno que está al lado para ayudar. Quiere decir, hermano, que Cristo nos va a ayudar y que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nadie puede cumplir la regla de oro, pero si tú tienes a Cristo, Él te va a ayudar con su palabra. Y si tú tienes a Cristo, Él ha enviado al Espíritu Santo ya. Si alguno tiene a Cristo, ya tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti, porque fue la promesa de Jesús que Él enviaría el Espíritu Santo para todo aquel que crea. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces Él te va a ayudar. Hermano, a veces pensamos que una ayuda es como un sirviente. Es diferente un servidor a un sirviente, porque el Señor nos sirve, pero no es nuestro sirviente. Él está ayudándonos y nos está sirviendo porque nos ama, pero está al lado, no está abajo de nosotros. Está a nuestro lado, y aunque está a nuestro lado, no deja de ser nuestra cabeza. Y aunque está a nuestro lado, no deja de ser Dios, pero nos quiere ayudar. De ahí que el Señor dice en el mismo pasaje: da, ofrenda, ora, ayuna, medita, no te afanes, porque haciendo todo esto vas a poder tener comunión con el que te va a ayudar. Entonces, hermano amado, la dinámica para vivir esta ética suprema de hacer hacia los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros es cambiar nuestra naturaleza caída. El que es cristiano sí puede. El que tiene a Cristo verdaderamente sí va a poder, no de manera perfecta, no de manera excelsa, porque la excelsitud le pertenece solo a Cristo Jesús. Pero sí podemos avanzar en esta pelea constante, en esta batalla diaria de: voy a hacer con mi esposa como quisiera que ella me trate a mí, aunque nunca me trate como yo quiero. Porque ese es el asunto, que viene Satanás y dice: ya llevas tanto tiempo tratando a tu esposa como tú quieres que ella te trate a ti, ¿que no te cansas? Y viene el enemigo, y viene nuestra mente, y vienen los emisarios de Satanás en forma de falsos amigos, como con Job.
y le vienen a decir: ¿qué no estás cansada o cansado de que tú tratas bien a tu esposa, a tus hijos? ¿Y a ti cuándo te tratan bien? Tienes derecho a ser feliz. Fíjate, muchos psicólogos van a decir eso. Es que usted ya tiene muchos años dando todo, señor o señora, ¿y cuándo va a pensar en usted? Sea un poquito egoísta. Y entonces te van a decir: no cumpla con la regla de oro. Pero ¿cómo podemos cumplir la regla de oro? Cuando sabemos que el que me fortalece es el Señor, que el que me consuela es el Señor, que me da ánimo es el Señor. Entonces yo no necesito que mi esposa cambie para que yo sea feliz, porque yo ya soy feliz, porque el Señor ya me escogió, me salvó, me transformó, me redimió. Así que yo ya soy feliz en Cristo Jesús. No me gusta cómo me tratan, no me gusta cómo se comportan conmigo, no me gusta que mi jefe no me trate como yo considero, no importa. No me gusta que mi esposo no cambie, no importa, quizá no me gusta. Pero yo sé que el Señor me va a dar su fortaleza cuando yo haga por ellos lo que yo quisiera que ellos hicieran por mí, aunque nunca suceda. Y el Señor, si Él quiere, va a hacer la obra con tu jefe, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros. Pero si Él quiere, pero no es parte de la regla de oro. La regla de oro termina en haz tú. Ahí termina. No dice haz tú con los demás como quisieras que los demás hicieran contigo, y entonces los demás van a cambiar y van a terminar haciendo lo que tú quieres. No dice eso. Termina en el haz tú. Porque cuando Jesús vino, Él hizo lo que tenía que hacer por amor a ti. Subió a la cruz, murió en la cruz del Calvario, entregó su sangre preciosa y no esperó que tú hicieras algo por nosotros. Es más, nunca lo hicimos. Si tú piensas: no, pues es que nosotros sí terminamos por creer en Jesús, no es cierto. Cuando el Señor subió a la cruz, subió por amor a nosotros para darnos vida eterna, pero lo tuvimos por despreciado, lo tuvimos por herido de Dios, escondimos de Él su rostro. Así que no, hermano, no vengas con la idea de que nosotros hicimos algo por Dios. No hicimos nada. Fue su Espíritu Santo el que vino y nos dijo: ¿ya te diste cuenta que no puedes, que no tienes, que no vales? ¿Ya te diste cuenta? Y el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en nosotros. Empezó a hacer una obra. Y porque Él hizo esa obra, entonces levantamos nuestro rostro y pudimos decir: Señor Jesús, sé mi Salvador. Pero ¿quién lo hizo? Fue el Espíritu Santo. De la misma manera, si tú haces algo por alguien, lo que tú crees que Él debiera hacer por ti, y esa persona al tiempo cambia, no fue por lo que tú hiciste, fue porque el Espíritu Santo tocó su corazón. El mérito completo es de Cristo cuando una persona es transformada. De otra manera, estaríamos robándole la gloria al único que le pertenece. Así que en Jesucristo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nos fue derramado en Cristo Jesús ese amor, ahora nosotros podemos amar al prójimo solo en Jesucristo. Por su Espíritu Santo somos fortalecidos para amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Esta debe ser nuestra fortaleza, que tenemos este llamado. Y finalmente, hermano, no podemos hacerlo a menos que Cristo lo haga en nosotros. Primero de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que ¿quién puede cumplir la regla de oro? Nadie puede, a menos que hayamos rendido nuestra vida a Cristo Jesús y lo hayamos reconocido como Señor y Salvador. Entonces sí podemos, pero no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de su Espíritu Santo, que ha sido enviado para estar a nuestro lado. Lucas dice en un pasaje paralelo
Lo leímos la semana pasada. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para tirar gente? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para hacer señales y prodigios? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para que terminamos dando vueltas de manera desorbitada? No, necesitamos al Espíritu Santo para poder amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. La ley y los profetas es el tema central entonces del Sermón del Monte. Se cumple a cabalidad en Jesucristo. El hombre no puede cumplir la ley y los profetas a menos que la gracia del Señor Jesucristo venga a nosotros para justificarnos. Entonces por Jesucristo podremos comenzar una nueva vida de santidad para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo.